Esto es Psicología en 5 minutos con el licenciado Germán Barrios. ¿Cómo están? Otra vez en modo profe, vamos a trabajar con el texto de Myers, capítulo 1, la reflexión crítica basada en la ciencia de la psicología. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber de este capítulo? Por empezar, Myers va a marcar la importancia de la reflexión crítica en la psicología para separar aquellos saberes que provienen del mundo de la intuición de aquellos que son saberes científicos y que constituyen la psicología. ¿Sí? Él decía, hay una psicología popular que se maneja con la intuición, que tiene saberes, que tiene consideraciones basadas puramente en la intuición, ¿sí? Y un saber psicológico que proviene de la ciencia de la psicología que no se basa en la intuición, sino que se basa en el método científico. Y que por lo tanto va a ser una reflexión crítica de aquello que le llega a través de la intuición. ¿Por qué no tenemos que fijarnos en la intuición? Va a decir Myers ya al comienzo del texto. Porque la intuición tiende al error. O sea, el saber intuitivo es un saber que puede estar y suele estar cargado de errores. ¿Qué errores va a señalar Myers en este texto? Dos importantes. El sesgo retrospectivo, este es un punto que, digamos, entraría en cualquier parcial, cualquier evaluación, el sesgo retrospectivo. Y por otro lado, el exceso de confianza. ¿Sí? Estos son dos sumamente importantes. ¿De qué se trata el sesgo retrospectivo? De la sensación ante el resultado de que deberíamos haber adivinado antes cuál iba a ser, ¿no? O sea, ante la respuesta, ante el resultado, ante el descubrimiento, por lo general siempre tenemos la sensación de que ya lo sabíamos. Que ya lo sabíamos, que tendríamos que haber llegado a esa conclusión, que seguramente lo hubiéramos acertado. Lo cierto es que cuando se hacen evaluaciones y se pide a las personas que adelanten una respuesta antes de ver la respuesta verdadera, la persona suele estar muy segura de su respuesta y esta no es, en la mayoría de los casos, la que él suponía. Sin embargo, cuando vos después le preguntás, habiendo visto la respuesta, ¿usted supuso que esta iba a ser la respuesta correcta? Te van a decir que sí. ¿Sí? Entonces digo, esta capacidad que tenemos de adaptarnos rápidamente a la nueva realidad y considerarla como lógica ahora que la conocemos y por lo tanto como la respuesta que hubiéramos tenido, hace que tiempo después siempre pensemos que nuestra intuición es correcta. ¿Sí? Mira, al final el resultado siempre sí es más o menos lo que yo pensaba. ¿Sí? Pero en la realidad no pasa eso. La mayoría de veces nos equivocamos. Lo que pasa es que después tendemos a reinterpretar los hechos a partir de la respuesta. ¿Sí? Y decimos, pero obvio, era obvio y se caía de maduro. ¿Sí? Eso refuerza constantemente la sensación de que la intuición no falla cuando lo hace. Y la otra es el exceso de confianza. ¿Sí? Es normal que cualquier persona a la cual se le pregunte algún dato tienda intuitivamente a dar una respuesta y que además, si lo piensa detenidamente, suele confirmar esta respuesta y si uno le dice, bueno, ¿qué tan seguro estás de que tu respuesta es la correcta? Suele darle un nivel de efectividad muy alto. ¿Sí? Esto se ha hecho evaluaciones infinitas veces y la gente suele decir, sí, estoy seguro en un 80%. ¿Sí? Y después los resultados ya chequeados demuestran que el nivel de error supera ampliamente el 40-50%. ¿Sí? O sea, solemos pensar que aún sobre aquello que no estamos completamente seguros, la posibilidad de errar suele ser mucho más baja que la que realmente es. Entonces, si nosotros sumamos que tendemos a pensar retrospectivamente que teníamos razón y que el resultado actual lo hubiéramos adivinado y además consideramos que nos vamos a equivocar muy pocas veces, ambas cosas sumadas hacen que la intuición tenga mucha fuerza y que suele tener una gran carga de errores. Una carga de errores que tiende
hacia adentro a reducir, ¿sí? O sea que nos podemos confundir muy fácilmente basándonos en la intuición. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? Y acá aparece la reflexión crítica basada en la ciencia de la psicología que propone Myers, es la actitud científica. ¿Sí? La actitud científica lo que va a plantear son tres principios, tres formas de actuar, ¿sí? Tres componentes principales. Por un lado, una curiosidad obstinada. Una curiosidad obstinada significa que aquello que la intuición nos marca hay que revisarlo, que los supuestos hay que tomarlos uno por uno, ponerlos a prueba, no quedarnos con la primera respuesta, chequear, aún aquello que creemos saber, revisarlo, ¿sí? Y no detenernos hasta encontrar una respuesta que sea verificada y que nos dé una base segura para avanzar, ¿sí? Una base que no tenga puntos intuitivos, que sean todos puntos verificados. Eso por un lado. Por otro lado, un escepticismo curioso, ¿sí? Este escepticismo curioso va a tener que ver con no aceptar ninguna verdad que no haya sido validada, ¿sí? O sea, puede ser, pero vamos a verificarlo, ¿sí? Entonces yo quiero saber, ¿sí? No doy nada por seguro hasta que se verifique. Y tercero, la humildad científica. El científico suele ser muy humilde. Aún en aquellas áreas en las cuales ha trabajado y ha estudiado durante años, está abierto a la posibilidad de descubrir errores. O sea, yo acá trabajé pensando que este resultado iba a dar blanco durante 10 años y cuando el resultado final no es blanco y los datos que tengo son irrefutables, no ataco los datos, ataco mi teoría. Acepto humildemente que puedo estar equivocado, ¿sí? Es más, considero un avance científico el haber demostrado finalmente que mi teoría ha sido refutada, o sea, no es verdadera. Ahora, la ciencia sabe más que antes. Hay todo un proceso de verificación que no solamente apoya este resultado, sino que ha logrado desmentir otro resultado posible. Y hay que ser humilde para hacer eso, ¿no? Porque a nivel ego duele. Bien, ¿cómo hacen los psicólogos para formular preguntas y responderlas? Ya estamos en la página 21 del texto de Myers, ¿no? Lo hacen a través de la actitud científica que reúne estos tres componentes y aplican el método científico. O sea, la ciencia tiene un método verificado, formulado, probado, ya con 200 años de ciencia a sus espaldas, más pero de estudio científico, y sabe cómo hacerlo. ¿Cómo hace? Evalúa las ideas con una observación curiosa, hace un análisis riguroso, separa aquellas que están basadas en la intuición, las pone a prueba, las confronta con aquellos conocimientos que ya han sido validados, ve si puede enriquecerlos, ve si puede extenderlos, busca probar nuevas ideas, ¿sí? Y lo hace a través de un trabajo escrupuloso, ¿sí? Para eso toma teorías que pueden explicar los fenómenos y los ponen a pruebas. De estas teorías tienen que surgir hipótesis, o sea, presunciones que pueden ser llevadas a prueba. Yo creo que esto puede ser de esta manera. Bueno, si es una hipótesis, tiene que haber alguna forma de probarla. Tiene algún experimento que se pueda realizar para verificar si es cierto o no. Y a veces se habla de experimentos. ¿Por qué? Porque uno tiene que, de una teoría, extrapolar, sacar muchas hipótesis, las cuales van a ser verificadas o no, y eso nos va a permitir ir avanzando sobre aquello que ya logramos probar. Y revisar aquella parte de la teoría que se ha demostrado como falsa, incorporar los nuevos hallazgos y a veces alguna teoría refutarla, sabiendo que una teoría refutada es un avance para la ciencia porque ha despejado algo que no sabía, un saber que era incorrecto lo ha limpiado, ¿sí? Bien, ¿qué sería entonces la reflexión crítica? ¿Sí? Una reflexión que no acepta argumentos o conclusiones a ciegas, sin probarlos, ¿sí? Examina supuestos, discierne valores, ¿sí?, ocultos, mide pruebas y evalúa conclusiones, ¿sí? Acá está la cuestión de los valores ocultos. Todo psicólogo, todo científico tiene
valores propios, o sea, tiene una mirada sobre la vida. Y eso va a influir obviamente en cómo piensa, cómo evalúa y cómo teoriza. Por lo tanto, cuando otro científico toma su teoría, tiene que pensar, tiene que reflexionar críticamente, no tomarla como un credo, como una verdad revelada, y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los valores ocultos que están en estas teorías? ¿Sí? Porque pueden ser que esos valores ocultos hayan inducido algún nivel de error dentro de la teoría. Entonces la teoría tiene que ser revisada y mejorada, ¿sí? Habiendo eliminado esos prejuicios que quedan como residuo de la obra de un sujeto, que es un humano y que por lo tanto puede fallar. Bien. ¿Cómo sigue esto? A ver. Modos en los cuales la psicología hace este trabajo de investigación, de método científico. Bueno, y acá enumera varios. Por un lado tenemos la observación, ¿sí? La descripción y observación, y aparece el estudio de casos, que es muy importante, donde se buscan casos individuales que son estudiados extensamente y profundamente. Estos pueden arrojar luz sobre procesos psicológicos que hasta el momento no han podido ser explicados, y también en muchos casos presentan casos raros, los cuales también enriquecen el acervo de la psicología, pero no tienen que ser tomados como la ley para todos los demás, sino que pueden ser casos atípicos, ¿sí? Otra forma de estudio que ya va a tratar de obviar la cuestión del caso atípico es la encuesta, porque acá lo que se evalúa es una población más grande, que se considera que tiene algún dato importante que se puede encuestar, por lo tanto relevar, por lo tanto reunir, y esta información es analizada, ¿sí? Para eso es muy importante cómo se realiza el muestreo, o sea, si uno se pone a revisar si hubo los efectos de cierto tipo de accidente en una población que trabaja específicamente de algo, bueno, ahí ya va a haber un sesgo en el resultado, ¿sí? Porque si la tarea que ellos realizan induce a accidentes, a un tipo de accidente, uno decir, ¿ves? Pero mirá, el 90% de los accidentes son sobre esto, y en realidad son los correspondientes a esa muestra, que al elegir esa muestra estamos eligiendo prácticamente el resultado, ¿sí? Por eso el muestreo es muy importante. Un buen muestreo va a tratar de evitar que solo te muestre una parte de la realidad, en detrimento de las otras. Después la observación naturista, que implica estudiar los fenómenos ahí donde ocurren, ¿sí? Dice, investigación descriptiva incluye la observación y registro de las conductas en su ambiente natural, de animales, de seres en su ambiente natural. Estos no implican una teorización inmediata. A veces, posteriormente, hay una teorización, a veces son información que es recabada con fines de posteriormente pensarse un proceso de prueba de hipótesis, ¿sí? O sea, uno observa un fenómeno, llega a una conclusión, hay alguien que la teoriza y dice, bueno, de esta teoría podría explicar este fenómeno, bueno, ahora vamos a someter la prueba. Y ya someter la prueba no implica repetir la observación naturista, sino hacer un experimento, ¿sí? Después está la correlación. El tema de la correlación, por ahí no sé si es tan central dentro del texto de Myers, pero puede ser difícil de comprender. Lo que va a decir es que cuando uno realiza este tipo de observación o de muestreo o de encuesta o inclusive los estudios de casos, puede llegar a haber una relación, ¿sí?, entre dos fenómenos, que podemos encontrar que cuando se da A suele darse B. Si cada vez que se da A se da B, ¿sí?, y ambas se dan en porcentaje creciente, bueno, si hay 10 casos de A, hay 5 casos de B. Cuando hay 20 casos de A, hay 10 casos de B. Vamos a decir que hay una correlación positiva. El crecimiento de uno de estos elementos empuja el crecimiento del otro. A veces se da lo diferente. Si, por ejemplo, cuando hay digamos, una vacunación masiva, está comprobado estadísticamente, reduce los brotes de epidemia. Entonces, bueno, a mayor cantidad de vacunados, menor cantidad de casos, ¿sí? Ahí tenemos una correlación negativa. Que uno suba, empuja a la otra para abajo, ¿sí? Y después tenemos lo que llaman acá, en el texto de Mayer,
coeficiente de correlación, ¿sí? Que es que el porcentaje en que se relacionan ambas, ¿sí? Y eso sí es evaluado y a veces es importante porque uno puede decir, bueno, acá hay una correlación. Yo veo una correlación. Bueno, una correlación no es igual a causa-efecto, ¿sí? Por ahí la causa para ambas, ¿sí? Es algo oculto que no hemos podido discernir todavía. Pero no es que A produce B, es que C produce ambas, ¿sí? Entonces, la correlación es importante siempre y cuando podamos pensar que hay algún saber más que tenemos que considerar. No alcanza para explicar un fenómeno. ¿Cuál es el coeficiente de correlación? Bueno, tenemos que fijarnos si realmente hay un porcentaje importante de veces en las cuales cada vez que pasa un fenómeno pasa el otro, ¿sí? Si es tan significativo que vale la pena como para empezar a teorizar qué puede estar causando ambas o si realmente hay una relación de causa-efecto. Siempre, fíjense que estoy hablando en condicional. ¿Por qué? Porque estamos pensando desde una reflexión crítica. No damos por hecho hasta que lo probemos. No es cierto hasta que esté comprobado, ¿sí? Bien. ¿Pueden los experimentos de laboratorio, ya en la página 39 de este módulo, aclarar aspectos de la vida cotidiana? Sirven más para formular o poner a prueba principios teóricos, ¿sí? Ayudan a explicar las conductas cotidianas, digamos, son los principios teóricos, ¿sí? Si podemos encontrar la causa por la cual el ser humano ante el estrés reacciona de cierta manera, eso sí nos puede llevar a explicar algunos fenómenos de la vida cotidiana. Pero el experimento no implica que el resultado, que más personas ante un cierto estresor reaccionen de cierta manera, va a explicar que en la vida cotidiana no reacciona así. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana los factores que influyen son muchísimos y justamente en el experimento lo que hacen es recortarlo de tal manera que se vea claramente el efecto de un estresor, ¿sí? Pero nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos miles de cosas que nos pueden someter a estrés y es difícil discernir una. Sin embargo, si uno puede, por ejemplo, descubrir que frente al estrés hay una mayor retención de lípidos, o sea, si estás estresado engordas más, bueno, ese principio, una vez comprobado, sirve para pensar otro tipo de abordajes, ¿sí? Es aplicable y es un saber importante, ¿sí? Más allá de si vos te estreses por problemas económicos, por problemas sociales o por peleas con tu pareja, ¿sí? O porque tenés un perro que de noche le gusta ladrar y no te deja dormir. El principio es mucho más importante, ¿por qué? Porque se aplica al estrés. ¿Y qué causa el estrés? Muchísimas cosas. ¿Qué causa tu estrés? Y ahí vamos a tener que ver que hay factores que, dependiendo del individuo, van a tener más o menos peso, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. ¿La conducta depende de la cultura y del género de cada uno? Sí, la cultura tiene que ver, ¿sí? Y el género también tienen que ver, ¿sí? Sin embargo, hay principios que son generales. Por ejemplo, las emociones básicas son universales a todo humano, ¿sí? Por lo tanto, digamos, lo que va a hacer la cultura es modificar eso, ¿sí? O sea, el amor o el odio o la furia o el miedo son emociones básicas. Ahora, cómo se expresan en cada cultura va a depender de esa cultura. Y esa cultura a su vez va a tener una influencia sobre cómo se entiende cada género y cómo cada género tiene que manifestar eso, ¿sí? ¿Se explicó? ¿Me explico? No. Digo, no es lo mismo, no se le daba el mismo rol a la mujer dentro de la cultura vikinga y por lo tanto la expresión de la furia podía ser de una cierta forma que a la mujer japonesa en la época de los samuráis, que era una mujer sumamente constreñida al hogar y a la familia y que ante la furia solamente podía manifestarlas de otra manera, ¿sí? Es decir, y ambas son mujeres, o sea, el género es el mismo, pero la cultura es tan diferente que ante la misma emoción básica, la expresión de una puede ser agarrar un hacha de guerra y la otra llorar en silencio y en soledad, ¿sí? Sin embargo, la emoción es la misma. Así que influyen, pero va a aparecer la misma emoción.
Bien, ¿por qué los psicólogos estudian los animales y si es ético experimentar con ellos? Los psicólogos estudian los animales, los psicólogos que estudian, por ejemplo, la conducta, ¿sí? Y la conducta animal, y eso se llama psicología experimental, lo hacen para sacar conclusiones y para obtener información sobre procesos básicos que aparecen en el ser humano. Entonces, es válido ese conocimiento en tanto que sirve para entender al humano, ¿sí? Y sobre todo para hacer experimentos que no sería ético realizar con humanos. Si está bien hecho la experimentación, debería no dañar a el ser vivo que es utilizado para la misma, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que se ha ido revisando y se ha ido cambiando con el tiempo. O sea, los experimentos actuales son muchísimo menos cruentos que los que se hacían hace 20, 30, 50 años. De hecho, hoy por hoy, el tipo de experimentación que se realiza con humanos, y ya estoy en la página 42, no tiene nada que ver con la experimentación que se hacía antes. Va a decir Myers que un alumno sometido a examen, dando un final en la universidad, por ejemplo, pasa muchísimo más estrés que lo que pasaría en un experimento desarrollado por un psicólogo de la conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los códigos éticos que marcan cómo se puede evaluar o experimentar con un humano son muy estrictos. Son los desarrollados por la APA, por la Asociación Psicológica Americana, son de carácter universal, aceptados por todas las academias y son muy, muy estrictos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el estrés laboral no tiene en cuenta eso, por dar un ejemplo, ¿no? Está la psicología libre de juicios de valor, ya lo habíamos dicho un poquito antes, la psicología no está libre de juicio de valor, ¿por qué? Porque está hecha por humanos. Y cada hombre, cada profesional, cada mujer, cada profesional va a contar con los valores, los prejuicios y los juicios de valor típicos de su cultura y de su época, ¿sí? Entonces, cuando nosotros por ahí leemos en la actualidad cómo se pensaba la psicología hace 100 años, va a haber conceptos que nos van a parecer terribles, decir, pero esto cómo lo podían pensar de esta manera, y tienen que ver con los juicios y los valores de la época, ¿sí? Bien, ¿qué más? Dice acá si la psicología puede manipular, puede ser utilizado, puede manipular personas. La psicología sin duda tiene el poder de engañar, pero su objetivo como ciencia es el contrario, es iluminar las formas en que el ser humano puede aprender mejor, puede ser más creativo, puede tener más compasión, ¿sí? Entender la inteligencia, entender el ser humano. Sin embargo, por ejemplo, en marketing, la psicología es utilizada para influir en la toma de decisiones, influir en la conducta. Bueno, esto fue un punteo del texto La reflexión crítica basada en la ciencia de la psicología. Muy importante la diferenciación entre el saber de la intuición y el saber científico y el aporte de la reflexión crítica como una forma de no caer en principios dogmáticos, o sea, en aquello que sabemos y creemos sin poder probarlo, ¿sí? Bueno, esto es todo y esto fue Psicología en 5 minutos, modo profe, con el licenciado Germán Barrios, o sea, bueno. Chao, hasta la próxima.